Ok, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo Romanticismo y Fundación. Esto ya parece una aventura larga, hemos estado recorriendo y de hecho hoy día estamos iniciando un nuevo ciclo dentro de este curso que vamos a seguir acompañándonos todo el año. Por lo tanto, ya es importante plantearles y recordarles que las próximas 2 semanas no vamos a tener curso. Así que igual yo voy a mandar para recordarles a los que están inscritos, porque ya pasa a ser, uno siempre es animal de costumbre y por lo tanto recordarles que no hay clase. Así que bienvenidos todos los que están presentes a esta nueva sesión. Bueno, hoy iniciamos, como les planteaba, este nuevo ciclo y iniciamos con una figura gigantesca. La verdad es que a mí hace varios años atrás me tocó entrar un poco en su vida y no solo lo quise, sino que lo adoré. Es una de las figuras más eh, gigantes, podríamos decir. Y es más, la Andrea Wolf hizo una biografía hace poco tiempo atrás que se las recomiendo, pero a ojo cerrado, porque independiente que sea historiografía, ella tiene un trabajo muy dedicado, pero tiene muy buena pluma y la verdad es que corre como si fuese casi novela. Y por lo tanto, les recomiendo ese libro que se llama La invención de la naturaleza, y por lo mismo le puse esa misma bajada, porque creo que es muy asertivo en plantear que Alexander von Humboldt es la primera persona en entender la naturaleza como un algo, como un tejido, algo que está interrelacionado, que una cosa lleva a la otra, y también es el primero en entender el concepto de un ecosistema. Y por eso mismo digo que una cosa, de este balance, esto de que si de alguna manera desaparece un pequeño insecto, eso va a implicar en todo lo que podríamos decir es la naturaleza como un todo, en esa fragilidad, en ese equilibrio tan frágil que probablemente antes de él nadie había reparado. O sea, entender la realidad como un sistema. Y eso también implica, y un poco nosotros que hemos estado recorriendo este periodo, tenemos que comprender que esto es parte de esa mentalidad que se fue acumulando y que tiene que ver con ese racionalismo, con ese cientifismo y con ese romanticismo que se van a ir combinando, y en esta figura de Alexander von Humboldt se va a bajar y va a poder experimentar primero, porque él va a viajar y va a ser de estos viajeros empedernidos, que no solo va a recopilar información, sino que posteriormente va a dedicar toda su vida a procesar esa información y a llegar a conclusiones que van a ser para la ciencia algo tremendamente importante. Es considerado el padre de la geografía moderna universal. Todo lo que es teoría de climas, teoría en el fondo que él es el primero en ver que hay ciertas especies de la naturaleza que se dan a ciertas altitudes y que esas especies que él va a observar en ciertos lugares las va a volver a encontrar en mismas altitudes con cosas similares en otros lugares, y por lo tanto todo lo que podríamos decir es los primeros mapas geográficos que tienen que ver con clima propiamente tal y con cruzar distintos conocimientos los va a completar Alexander von Humboldt. De hecho, él va a ser muy famoso porque posteriormente, cuando él trabaja toda esta información que va a ir recopilando, va a desarrollar unas ponencias que van a ser inmensamente famosas en su vida durante todo el siglo XIX, y por lo tanto que él las va a llamar cosmos. Ese concepto cosmos es el mismo concepto que después nosotros vamos a ver en el siglo XX con Carl Sagan y posteriormente con digamos, la nuevamente realización, podríamos decir, de ese mismo concepto en los últimos documentales que se hicieron de Cosmos, un poco tomando a Sagan, y nosotros siempre nos quedamos en Sagan, pero no, para poder entender ese concepto hay que ir a la fuente, y sería precisamente Alexander von Humboldt, o sea, un hombre que va a nacer en 1769 y que va a morir en 1859. O sea, también va a ser bastante longevo, como pueden ver, y va a ser una persona activa toda su vida y va a ir acumulando, digamos, información. Evidentemente fue muy celebrado el 2019 porque era un año
de celebración, y por lo tanto Alemania no solo lo celebró, pero no solamente Alemania. A mí me interesa plantear que este es un hombre que va a experimentar y que va a hacer viajes que van a ser muy decidores, viajes científicos, con buscar, en el fondo, acumular conocimientos para poder llegar a conclusiones. Particularmente los primeros viajes de su juventud los va a hacer precisamente en Latinoamérica, y por lo tanto va a recorrer varios lugares de Latinoamérica. Y por lo mismo, aquí vemos las estampillas de Cuba, en el fondo, de Ecuador, de Colombia, y obviamente que aquí podemos ver de distintos lugares que lo van a recordar. Chile también, ojo, nosotros hoy día cuando nosotros decimos Humboldt, hay muchas cosas que llevan su nombre debido a que él va a tener que ver con muchas de esas investigaciones, la misma corriente que baña nuestras costas, y que evidentemente él es el primero en darse cuenta de esa situación, y evidentemente esa corriente, como muchas otras cosas, llevan su nombre. Pingüino también para nuestra tierra. O sea, no va a venir él físicamente a Chile, pero sí sus investigaciones van a tener que ver con nuestra realidad. Colombia le ha dedicado varias estampillas, ¿ya? Chile, aquí, como pueden ver, no solo una, sino que también, en el fondo, celebrando los 200 años, ¿ya? Y obviamente ha tenido billete, aquí tenemos la Alemania democrática, porque vamos a ver que él también va a tener que ver con la reforma universitaria, y la Universidad de Berlín, que así se había denominado, hoy día se llama la Universidad Humboldt, y precisamente no solo por Alexander, porque hay dos figuras, tanto Alexander como Wilhelm, los dos hermanos, van a ser tremendamente importantes en el saber alemán. Así que, como pueden ver, ha sido conmemorado para también estos 250 años. Aquí vemos que se lo va a conmemorar con, digamos, distintas medallas y filacterias. Es más, si nosotros vemos, es de las personas que más presencia tiene. O sea, por ejemplo, en la Universidad de La Habana, aquí podemos ver fuera, aquí en Budapest, ¿no es cierto? También la Budapeststraße en la ciudad de Berlín, que no solo tiene una presencia, sino que en muchos lugares. En Estados Unidos también, porque también va a recorrer Norteamérica, y de hecho se va a encontrar con, en ese minuto, precisamente Thomas Jefferson, y por lo tanto también Chicago, Pensilvania, ¿ya? Aquí en Tenerife, y aquí en Nueva York, un poco para mostrarles que es un hombre que va a dejar huella en muchos lugares. Entonces, ¿dónde ha dejado? Y aquí podemos ver que alrededor del globo hay muchos lugares, muchas cosas que tienen precisamente el nombre Humboldt, ¿ya? Es más, si nosotros ponemos Humboldt simplemente en Google, se les va a arrojar inmediatamente en 0,75 segundos 58.400.000 resultados. O sea, es un hombre que dejó huellas de todas maneras. O sea, tenemos el pingüino, no solo el pingüino, sino que también hay calamar, que tiene precisamente su nombre, varios, digamos, tipos del mundo también de la flora. Ya hay un roble que específicamente va a tener en su nombre latino, también este Quercus humboldtiti, ¿ya? Tal y cual, corriente, y aquí obviamente en las corrientes tenemos nuestra corriente de Humboldt, que evidentemente es lo que nos retrae inmediatamente. El nombre de Humboldt nos hace pensar en la corriente, pero yo espero que ahora, después de esta charla, sea bastante más que una corriente. Es más, hay que decir que el estado de Nevada se quería llamar Humboldt, y de hecho en Estados Unidos hay muchas cosas que precisamente llevan su nombre. Ya no llevó finalmente el estado su nombre, pero sí dejó, un poco para que se hagan una idea, hay un río que lleva su nombre en el estado de Nevada, y ese río recorre, digamos, un territorio importante, y por lo mismo la idea era que inicialmente esto se llamara Humboldt. ¿Ya? También tiene en el fondo un lago en esa misma zona, tiene también en la zona de Colorado, en el fondo montañas que en el fondo tienen su nombre. Vamos a ver que él también va a explorar en torno a las montañas y a este concepto de ecosistema. ¿Ya? También tiene parques nacionales en Estados Unidos que llevan precisamente su nombre, un poco para que dimensionemos esta figura. Y más allá, en California, también hay una bahía que lleva su nombre. En Venezuela también tiene otra montaña, o sea, no tiene solamente una altura importante, y son alturas bastante
altas las que llevan su nombre, sino que también en Nueva Zelanda, o sea, un poco para que nos dimensionemos a qué nivel va a llegar su importancia. En Nueva Zelanda no solamente tiene, digamos, cerros de altura, sino que también tiene, digamos, cascadas que llevan su nombre. Entonces, si nosotros vemos, efectivamente, son muchos los lugares que llevan también su nombre. Y aquí pongo un poco una lista donde Estados Unidos tiene mucho porque va a explorar bastante en ese lugar, pero en lugares donde no va a estar, como Chile, Perú, insisto, también va a tener. Incluso, para que se hagan una idea, hay un mar lunar que lleva también su nombre. Y hay dos, en el fondo, asteroides, el 54, que está nombrado en homenaje a él, que se llama Alexandra, por Alexander, y el 4877, que definitivamente se llama Humboldt. Y aquí pueden ver que hay minas que tienen, en el fondo, también tours, aquí vemos el tour, hay grupos, en el fondo, o más bien equipos digamos, deportivos que también llevan su nombre, hay también agencias de viajes que también llevan su nombre, y hay que decir que también tiene Lápiz una edición específica del Mont Blanc que precisamente también lleva su nombre. ¿Para qué decir que la Universidad de Berlín es la Universidad Humboldt, que evidentemente era originalmente la Universidad de Berlín y hoy día lleva su nombre? Pero no solo tiene universidad en Berlín, sino que también en Venezuela y Colombia hay dos universidades que también llevan su nombre, ¿ya? Y obviamente que esto es una cosa bien importante porque hasta en Grecia ya hay con su nombre. Por supuesto, no podía faltar, tiene también licor, ¿ya? Un poco para que dimensionemos. Y no tiene uno, sino que también tiene gin, ¿ya? Y no solo eso, tiene queso de cabra, que también lleva su nombre. Y sí, tiene también cannabis, ¿ya? Tiene también embarcaciones, y evidentemente, como pueden ver, es más que un gigante. Su obra es gigantesca y ha sido reeditada, y sobre todo ahora después de las celebraciones de los 250 años, hay ediciones que han tratado de compilar todo ese conocimiento, el conocimiento temprano y el conocimiento tardío. O sea, aquí está dividido por año lo que va a ir publicando. Ahora, hay que comprender que este hombre va a marcar a muchos. No hay un Charles Darwin sino un Alexander von Humboldt. Y de hecho, Darwin, cuando se embarca, va leyendo precisamente en el barco, en su viaje, va leyendo las historias y un poco toda la recolección científica y este sentido de observación del propio Alexander von Humboldt. Y dice el propio Darwin que es el viajero científico más grande que ha vivido, ¿ya? Además, para los 250 años se entrevistó precisamente a la Andrea Wolf, precisamente por este libro que fue tan famoso y que evidentemente lo retrajo al presente con motivo de la celebración, pero además lo trajo de una forma muy amena, lo que hizo que se acercara y que sorprendiera a todos los lectores. No existe, por ejemplo, un cuidado de los bosques como lo va a desarrollar posteriormente Henry David Thoreau, que va a escribir esta vida en los bosques, que también se va a inspirar precisamente en Humboldt. El propio Edgar Allan Poe, de hecho, le va a dedicar un trabajo, un poema a Humboldt, y dice, con un verdadero y profundo respeto. ¿Por qué? Por esta intención de intentar unir las ciencias del cosmos. O sea, se convirtió en una inspiración para el poeta. El propio Simón Bolívar dice que el verdadero descubridor de Latinoamérica es precisamente Alexander von Humboldt. Y es más, ya les comenté que se había encontrado y va a conocer a Thomas Jefferson, va a hablar de Humboldt como el más grande científico de todos los tiempos. Se han hecho películas, sí, esta es una película alemana, que va a estar inspirada en este libro de Daniel Kellman, que se llama La medición del mundo, y este libro va a ser hecho película por los alemanes, y un poco para todos aquellos que les interese, está en YouTube, y está en españolísimo, así que la pueden ver sin problema, si después de esta charla les interesa. Yo les recomiendo el libro de la Andrea Wolf,
esta invención de la naturaleza. Además, desde este libro, yo posteriormente seguí trabajando un poco la beta de la Andrea Wolf, porque me interesan todos sus temas. Ella también había escrito sobre la búsqueda de Venus, del alineamiento de Venus, y eso está vinculado precisamente con otro gran viajero que es el Capitán Cook. O sea, específicamente ella se va a dedicar a la historia científica y a la historia también, esa combinación de la ciencia con la naturaleza, no solo en la búsqueda de Venus, sino también en el sentido de la creación de los jardines, un poco de tratar de habitar como concepto la naturaleza, ¿ya? Y que básicamente son libros que son diversos, pero que tienen un eslabón común, que tiene que ver con tratar de teorizar, de racionalizar el concepto de la naturaleza. Y por lo mismo ella va a escribir, por ejemplo, este libro que se llama Brother Gardeners, que básicamente se habla del nacimiento de la obsesión por toda la botánica, y eso también tiene que ver con el libro anterior del alineamiento de Venus, y probablemente una cosa a ella la llevó a la otra, porque en ese primer viaje del Capitán Cook va a viajar con Robert Banks, y Robert Banks va a ser el gran naturalista que va a poner de moda todo lo que es la botánica. Él, que va a ser un botánico inicialmente amateur, va a terminar siendo el gran botanista británico, fundador de, entre otras cosas, estos jardines botánicos que son tan propios del mundo británico. Entonces, sin duda, hay una obsesión de ese mundo de la ilustración tardía del siglo XVIII por tratar de racionalizar la naturaleza, y evidentemente la Andrea Wolf va a tomar esa beta y la va a ir desarrollando hacia el siglo XIX, llegando a la figura de Alexander von Humboldt, que evidentemente era la culminación de este proceso. Entonces, este libro, La invención de la naturaleza, fue traducido a todos los idiomas, como pueden ver aquí, en castellano también, y de hecho la Andrea Wolf vino a Puerto Idea, que yo no lo pude ver, pero fue justo el 2019, ese año horribilis en que tuvimos y que perdimos tantas cosas, pero que fue justo en el fondo en un periodo inmediatamente, porque Puerto Idea siempre tiene lugar o en octubre, noviembre, o sea, fue una mala fecha en que yo quería ir, pero no, finalmente no fui. Evidentemente, para los 250 años, y los 200 años, porque los 250 años era el del nacimiento primero y después de su muerte, se hicieron muchas celebraciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que va a inventar, como dice la Andrea Wolf, la naturaleza, que le va a dar un orden, digamos, dentro de este conocimiento, una sistematización? Era un hombre desde ya, la propia Andrea Wolf dice, bastante desordenado, y ella en varias entrevistas dice que fue muy difícil trabajar con los documentos de Alexander von Humboldt, porque esto que ven aquí es una página. Y esto es propio de un genio. ¿En qué sentido? Cuando uno mira, por ejemplo, los códices del propio Leonardo, que son un desorden, Leonardo en el fondo escribe sobre un tema en una esquina, sobre otra cosa en otro, y luego hace un recuadro donde hace la lista del supermercado. Bueno, Alexander von Humboldt, como pueden ver, es básicamente lo mismo. Y por lo tanto, una cosa son los documentos formales que él escribe y otra cosa son las notas. Y trabajar con las notas es algo muy difícil, y efectivamente muestro esto un poco para que dimensionen el trabajo que la Andrea Wolf hizo, porque creo que realmente es algo para sacarle los zapatos. No solo basta hablar alemán y hablar bien alemán, esto implica poder mapear y poder, de alguna manera, podríamos decir, desarmar una mente que parece ser inmensamente confusa, pero que está buscando en distintos retazos un orden y una sistematización que evidentemente en el papel no están. Entonces, este Alexander von Humboldt, bueno, van a ser una familia aristocrática. Su padre es Alexander Georg von Humboldt, ¿ya? Y su madre es María Elizabeth von Humboldt. Y aquí un poco para que se hagan una idea, aquí, bueno, son sus retratos precisamente en 1775, pero es una familia vinculada a Federico el Grande de Prusia, ¿ya? Y por lo tanto, nuestro personaje van a ser en 1769, en Berlín, en esta familia adinerada, aristocrática, vinculada a la familia, a la casa real del reino de Prusia. O sea, estamos hablando de Prusia, no de Alemania. Una Prusia que está creciendo, es precisamente Federico el Grande el que hace crecer a Prusia.
Entonces, aquí nosotros nos encontramos con la casa donde él va a vivir, estará la mansión donde él va a vivir, y que, bueno, una mansión que se construye durante el siglo XVI y que después va a ser remodelada para que viva esta familia. Él va a ser muy cercano a su madre, y por lo tanto aquí vemos este retrato temprano con su madre, y él va a tener también, y va a ser muy cercano también a su hermano, y eran bastante distintos, van a tener una educación formal, sí, en la casa, en una época en que todavía no hay colegios, con tutores y tutores que los van a ir marcando, pero claramente su hermano Wilhelm va a mostrar ser mucho más apto para lo que es la rigurosidad del estudio, ¿ya? Y de hecho Alexander va a ser un joven que le va a costar el estudio y que le gustaba y estaba esperando precisamente esos momentos de distensión para salir corriendo literalmente al jardín. O sea, siempre le interesó el externo, la observación, digamos, todo lo que es la naturaleza, pero para ese entonces va a ser considerado que probablemente tenía una inferioridad intelectual en relación a su hermano. Su hermano va a ser genial también y los dos van a trabajar juntos en muchas cosas en su vida posteriormente y van a ser muy cercanos. Ahora, en 1779 se muere el padre, y de hecho la madre preocupada les va a dar una educación, como yo les decía, tremendamente estricta, que esto era lo que el padre de alguna manera deseaba. ¿Ya? Y por lo tanto aquí van a haber varios tutores que van a ser muy importantes. Van a tener primero a Joachim Heinrich Kempe, que va a ser un hombre cercano a las ideas de Rousseau. Estamos hablando de un periodo en que precisamente la Ilustración francesa ha permeado sobre el mundo germano y evidentemente Rousseau es la gran inspiración. Y evidentemente vamos a ver que todas esas ideas que hemos estado viendo durante todo este curso de la Revolución Francesa, evidentemente también van a encantar a estos hermanos. Un poco para que nos hagamos una idea, posteriormente ya, de hecho, el propio Wilhelm se va a terminar yendo a vivir a Francia después de la Revolución, y Alexander también va a ir a ser parte y organizar las fiestas, en el fondo, de la República como concepto. Pero evidentemente eso viene desde esta educación temprana, donde Joaquín Kempe le va a meter un poco estas ideas de amor, podríamos decir, para las ideas de Rousseau. Otro tutor que va a ser importante va a ser, en el fondo Johann Christian Kuhn, que también va a ser un educador de gran experiencia y que se va a convertir en este tutor, digamos, principal. ¿Ya? Y que evidentemente eran hombres de gran conocimiento porque era una familia adinerada y por lo tanto podían contratar a gente importante. Entonces, en este periodo ya vemos que a él siempre le van a interesar, y desde muy temprano, aquí tenemos dibujos que son del año 1783, donde él está ya preocupado, le interesa la geografía, le interesa pensar en el concepto de viaje. Él le habría encantado un poco hacer cosas, y es más, viajar era su gran sueño. Ahora, en 1787, su hermano Wilhelm va a ir a la universidad, y de hecho Alexander va a acompañar al hermano. Ahora, entendamos que este es un periodo en que no existían los colegios como nosotros los entendemos, por lo tanto la gente siempre entraba desde muy temprano en la universidad y no había una edad establecida ni ciertos estudios que completar necesarios para entrar a la universidad, y por lo tanto él va a acompañar a su hermano mayor. De hecho iban a ir a la universidad precisamente con el tutor que tenían. Entonces va a entrar a la Universidad de Frankfurt, y posteriormente, cuando Wilhelm se va también a la Universidad de Göttingen, que es un centro intelectual importante. Nosotros hemos ido hablando y hablamos, cuando hablamos de Prusia, hablamos de Göttingen y hablamos de, por ejemplo, los hermanos Grimm, que eran parte de este movimiento, no en 1788, pero sí a comienzos del siglo XIX, de este movimiento que se va a conocer como de Göttingen der Sieben, los siete de Göttingen. O sea, era un movimiento de intelectualidad y podríamos decir de vanguardia, de avanzada, también en las ideas políticas que estaban en el ambiente. Entonces, Alexander va a ir detrás del hermano y va a ir también a la Universidad de Göttingen. Y aquí había una gran biblioteca, en un centro intelectual, donde obviamente se va a poder empapar de conocimientos teóricos que van a ser importantes para su formación. ¿Ya? Ahora, aquí ya va a mostrar que él tiene una pasión particular por las clases de anatomía, por las clases de zoología, o sea, le interesa la naturaleza, y la geología. ¿Ya? Y aquí una de las personas importantes va a ser Johann Friedrich Blumenbach, que va a ser profesor de él en este periodo. Y por lo tanto, él va a estar interesado en todo lo que es
la data y trabajar con los datos en torno a lo que es la naturaleza. Va a entrar a trabajar al Berghahn Academy Freiberg, que va a tener que ver precisamente con lo que es en el fondo el mundo de la, podríamos decir, de la geología y la minería propiamente tal, ¿ya? Entonces aquí él va a entrar en esta Academia de Minería de Freiberg, y aquí en el fondo tenía un currículum que era una combinación entre lo que era teoría y lo que era práctica, ¿ya? Y por lo tanto él va a entrar aquí, dentro de sus intereses, esto le va a parecer algo muy importante. Y por lo tanto va a empezar a trabajar para el Ministerio Prusiano de Minas y de Metales. Y en ese momento, como él estaba empapado de estas ideas ilustradas, también se va a preocupar de la situación social, podríamos decir, y las condiciones de los trabajadores mineros, ¿ya? Y va a tener en el fondo una preocupación no solamente por la disciplina, sino que también por las condiciones humanas, ¿ya? Y aquí obviamente, bueno, esto son libros que se escriben posteriormente sobre topografía, y va a estar interesado precisamente en esta realidad. Aquí lo vemos como él siempre va a estar interesado en algo más, ¿ya? Y en esta época hay que comprender que una de las cosas que estaba muy de moda era lo que se denomina el galvanismo. ¿Y qué es el galvanismo? Bueno, Galvani va a ser de los primeros pioneros, y vamos a hablar de eso cuando volvamos de nuestro receso después del viaje. A mí me va a tocar hacer la clase de Humphrey Davy, y precisamente la titulamos esa clase como En busca del rayo de Zeus, el concepto de la electricidad, ¿ya? Y cómo esto se va desarrollando. Galvani va a ser de los primeros, y por lo tanto va a tener esta idea y en esta búsqueda un poco del rayo de Zeus, aquel que da la vida a través de la electricidad, el concepto del sistema nervioso y cómo de alguna manera la electricidad puede generar no solo reacciones, sino que ese concepto de que podría eventualmente dar vida. Esta idea del galvanismo va a ser, por ejemplo, lo que va a inspirar en la novela digamos, de Mary Shelley, en Frankenstein, la idea de Victor Frankenstein intentando dar vida desde y a través de la electricidad. Entonces, Galvani estaba muy de moda, que estaba experimentando, sobre todo con rana, con respecto a los impulsos, en el fondo, que se podía generar en el sistema nervioso a través de la electricidad. Y por eso todos estos experimentos eléctricos iniciales que tienen que ver con la estimulación de los sistemas nerviosos, se les va a denominar galvanismo, ¿ya? Entonces, obviamente que él va a estar interesado en esto, y tan interesado estaba, porque a él le interesaba todo esto que tenía que ver con la praxis, que va a empezar a experimentar con electricidad, ¿ya? Y él, de hecho, vamos a ver que va a experimentar en muchas dimensiones, en muchas cosas, y va a terminar experimentando incluso con él mismo, ¿ya? Y por lo tanto, él va a hacer experimentos en tratar de poner en el fondo este cable que pase la electricidad un poco, y probar hasta dónde y cuánto se demora en pasar literalmente la corriente. Entonces va a ser una serie de experimentos que evidentemente para muchos les parecía de poca importancia, pero él estaba fascinado frente a la naturaleza y cómo ésta se podía de alguna manera manifestar. Ahora, ellos también, aparte de sus intereses académicos y los estudios, esta es una época de los salones donde se encuentra la intelectualidad. Estamos hablando que es la época de la Ilustración, y por lo tanto las ideas de la ilustración y sus ideas del racionalismo van a ir, podríamos decir, en paralelo con las universidades, porque las universidades van a mantenerse todavía escolásticas, y esta visión racionalista es una visión que contrasta con la escolástica, y por lo tanto no va a caber completamente dentro de las universidades, y por lo tanto va a tomar una dimensión a través de las sociedades, de las academias, por una parte, sí, pero también a través de estos salones, ¿ya? Entonces, los hermanos von Humboldt, los dos, van a empezar a visitar estos salones literarios en la casa de Marcus Hertz, que era un médico y que había sido alumno de Immanuel Kant, y también su mujer. Aquí hay muchos salones que van a estar liderados, ojo, por mujeres. Esto es lo que vamos a denominar, en el caso de este salón en particular, lo que va a empezar a constituir esta inteligencia
de Berlín. Pero esto se va a dar en todas partes y ojo, las mujeres van a ser las mejores anfitrionas de los mejores salones. Ya vamos a hablar más adelante y le va a tocar a la Bárbara hacerse cargo particularmente del concepto también de los salones y de algunas de estas figuras que van a tener que ver con el mundo literario, particularmente francés. ¿Ya? Y específicamente aquí, en estos salones, su hermano, Wilhelm, va a conocer a Caroline, que se va a convertir posteriormente en su mujer, que también va a ser una mujer preocupada del mundo intelectual. O sea, no pensemos que las mujeres están absolutamente fuera de toda esta intelectualidad y de todo este mundo que se asombraba por el saber. Las mujeres eran parte de eso, independiente que no tuviesen los derechos políticos que tenían hoy día. Pero sí, muchas mujeres van a ser las que van a liderar precisamente estos movimientos. Y allí en la Ilustración comienzan a tener un espacio. Entonces los dos hermanos de alguna forma van a vivir, van a ser simbióticos en su historia, y en estos salones evidentemente van a conocer a figuras muy emblemáticas. ¿Ya? Aquí vemos esta ilustración donde los hermanos Humboldt, los dos, Wilhelm y Alexander, están precisamente con el poeta Friedrich Schiller y con, obviamente, el más grande Johann Wolfgang von Goethe en la ciudad de Weimar. ¿Ya? Goethe y Schiller eran de una generación un poco mayor y obviamente los hermanos Humboldt eran menor, pero eso no quiere decir que no va a haber una relación simbiótica entre los dos, porque vamos a ver cómo se van a influir y van a tener sendas conversaciones con Goethe. La relación entre Alexander y Goethe va a ser una relación bastante profunda, que lo manifiestan muchas cosas que recuerdan hoy día. O sea, aquí vemos precisamente conversando, y aquí está Schiller, y obviamente está Goethe, está Fichte, o sea, otra figura importante que era discípulo y había sido discípulo, podríamos decir, de Kant, y que va a entrar en todo lo que va a ser el concepto del idealismo alemán. Ya hablamos de ellos cuando hablamos la clase desde Kant precisamente a Hegel. Y Humboldt obviamente también va a estar ahí. Goethe era una figura emblemática, era parte del inicio de este movimiento romántico alemán, pero era más allá, era un intelectual profundo, no solamente literario, sino que del pensamiento más profundo. Es una de las figuras claves de lo que es la intelectualidad alemana. Y aquí lo vemos conversando, en esta ilustración por supuesto posterior, con el propio Alexander von Humboldt, que era bastante menor, y el propio Goethe va a reconocer que Alexander von Humboldt lo hizo pensar en cosas que él no se le habría ocurrido, y a su vez la sabiduría de Goethe también va a empapar la visión del joven von Humboldt, y va a haber una relación que va a ser bilateral, y que no va a ser solamente del mayor hacia el menor, sino que va a ser mutua. De hecho, se ha elucubrado bastante respecto a cuánta influencia hay de uno y cuánto, de alguna manera, podríamos decir, el propio Darwin posteriormente va a deber a esta propia relación y a este intercambio, y cómo eso se va a plasmar en la obra de Humboldt, que a su vez se va a plasmar en la obra de Darwin. O sea, cómo hay una deuda de uno hacia otro y cómo se produce el traspaso literalmente de lo que es la cultura. Eso es la cultura, eso es lo que es la interacción humana. La interacción humana pasa de encontrar en el otro un algo que es distinto y generar los puentes y generar intercambio, y eso es lo natural en el ser humano, más que de alguna manera generar confrontación, sino que generar de alguna manera vínculos que van construyendo cultura. Entonces, bueno, obviamente va a conocer también a Fichte, a Herder. Herder era este pastor luterano que se había preguntado por el etos de Alemania, que había fundado este primer movimiento romántico alemán que se le denomina Sturm und Drang, al cual podemos de alguna manera enmarcar a las figuras de Goethe, de Schiller, ¿ya? Y obviamente van a estar presentes y se va a vincular con ese movimiento. Y también va a conocer al arqueólogo Friedrich August Wolff, que precisamente también es parte de este movimiento. Recordemos que Alexander von Humboldt tiene interés en la geología y básicamente en el descubrimiento, en el terreno, de alguna forma en la parte también práctica, no solamente en la parte teórica. Entonces, evidentemente, su vínculo con Fichte va a estar presente, con Schiller, con Goethe, como yo les planteaba, y con Wolff,
que efectivamente va a tener que ver con este mundo de intentar recoger el pasado a través de los vestigios, que va a ser también una disciplina que se va a ir profesionalizando precisamente en este periodo y sobre todo durante el siglo XIX, ya que se va a poner, podríamos decir, como de moda, de reencontrarse con el pasado, pero desde la ciencia. En el fondo es como la ciencia va impregnando las distintas disciplinas. Entonces, evidentemente aquí hay una simbiosis importante que explican posteriormente la sistematización del pensamiento del propio Alexander von Humboldt y cómo él va a ir recogiendo los distintos antecedentes de la evidencia que va a recoger y cómo va a lograr esa evidencia llegar a sistematizarla para poder concebir lo que él va a entender como ecosistema. Entonces, hay que comprender que además este mismo movimiento va a inspirar también a los románticos británicos, este movimiento romántico alemán va a encontrar un eco en el mundo británico, particularmente en hacer énfasis en este concepto que ya habíamos desarrollado cuando vimos precisamente a Coleridge y a Wordsworth, de encontrar lo individual, digamos, el individuo, el yo, y eso también lo vemos en Fichte, el concepto del yo, el concepto también de la imaginación, esa imaginación trascendental que el propio Kant también va a determinar y que podríamos decir viene de Hume, de que es cada uno quien ordena, como el individuo sistematiza la realidad frente a la que se encuentra. Bueno, va a conocer en este periodo y en estos salones a una figura que lo va a fascinar, que va a ser Georg Foster. Este Georg Foster había viajado en uno de los viajes, de hecho en el segundo viaje del capitán Cook, y por lo tanto, evidentemente este joven que anhelaba viajar, le va a admirar, ¿ya? Y por lo tanto va a viajar con él por Europa. Además, este hombre era un hombre que estaba bastante cercano a las ideas más radicales, podríamos decir, de la Ilustración, pero va a hacer una serie de viajes por el continente con él y evidentemente con él va a aprender de temas de naturaleza, pero también se va a empapar de las ideas revolucionarias. Georg Foster, de hecho, fue el que introdujo las ideas y las visiones políticas de la Revolución Francesa. Él había participado de estas ideas y de estos movimientos, y evidentemente vamos a ver que estas ideas de la Revolución Francesa que se van a manifestar, que es, podríamos decir, el punto cúlmine del racionalismo, es la Revolución Francesa, y que independiente de eso, que después se desmadre, en este primer momento, cuando la Revolución parte, todos los intelectuales estaban fascinados con ello. Y de hecho hay que entender que la revolución va a tener réplicas en distintos lugares, o sea, se va a establecer, por ejemplo, la República de Batavia en Holanda, y se va a restablecer también, y va a ser el propio Foster el que hace, en el fondo, como él se va a empapar de las ideas más radicales, él va a ser un jacobino, y él va a instalar, y aquí vemos la ilustración, una república en Mainz. Mainz era uno de los lugares dentro de lo que hoy día nosotros definimos como Alemania, esa Alemania que todavía no existe. Bueno, él va a establecer una república en Mainz, y aquí vemos esta ilustración que no solo muestra y conmemora esta república, sino que en la cúspide de este palo que vemos aquí tenemos precisamente un gorro jacobino. Ahora, él había viajado en el fondo con el capitán Cook, y esto lo hace después de ese viaje, y obviamente que eso era lo que más fascinaba a Alexander von Humboldt, ¿ya? Y por lo tanto van a viajar juntos y se va a empapar también de estas ideas políticas. Ahora, tanto les encantó, porque no solamente va a empaparse de las ideas políticas Alexander, sino que Wilhelm también, y por lo tanto ya en 1790, o sea, recordemos que ese año 1790 es el año donde, por ejemplo, Wordsworth hace el viaje desde, caminando, hacia París, y ahí es donde tiene a su amante y tiene su hija, estaban todos fascinados, es la época donde Mary Wollstonecraft también está en París, y obviamente aquí vemos a estos jóvenes alemanes que también se empapan por este movimiento, y Alexander se va en 1790, la revolución estalla el 89 y no se va a desmadrar hasta el 92, por lo tanto este primer periodo es el periodo, podríamos decir, de la ilusión, y Alexander se va a ir también con su hermano, lo va a acompañar, y de hecho va a participar con Alexander, que ya se instala y se queda a vivir en París, y de hecho se va a quedar a vivir en París, se queda a vivir en París, se va a instalar con su hermano y va a preparar, entre otras cosas, la fiesta de la Federación,
¿ya? Esa fiesta primera de la Federación, porque vamos a ver que las fiestas posteriores de la Federación va a llegar un momento en que ya cuando la revolución se desmadra, el propio Robespierre va a declarar el fin al culto católico y va a declarar el culto a la diosa razón y va a instalar incluso una montaña de papel maché. Estaba absolutamente loco como una cabra. Pero en esta primera, digamos, fiesta de la Federación va a participar Humboldt. Y aquí es bien importante porque precisamente a través de Georg Foster, y va a ser Foster el que lo va a introducir, lo va a llevar a Londres, van a viajar y van a llegar también a Inglaterra, y en Inglaterra Foster le va a presentar a Joseph Banks. Joseph Banks era este naturalista que yo les dije, amateur, que había viajado con el capitán Cook en su primer viaje y que era un millonario que le gustaba la naturaleza y eso era, y que va a pagar una fortuna por embarcarse en el primer viaje. Y se va a dedicar a recolectar las distintas especies y va a ir recolectando, en el fondo, digamos, muestras de distintas floras, distintas faunas, vestigios, y luego los va a procesar y se va a convertir en el gran naturalista. De hecho, él va a ser el que va a bautizar a lo que en el fondo nosotros denominamos hoy día como Sydney, que después posteriormente va a tener ese nombre por el dibujante del Capitán Cook, pero en ese momento Joseph Banks le va a poner a esa bahía Botany Bay, Botany porque ahí va a encontrar especies que no había visto nunca, jamás, ¿ya? Y por lo tanto, este hombre que va a sistematizar un poco, va a ser de los primeros que va a sistematizar un poco la naturaleza, que va a hacer dibujo, porque el viaje del Capitán Cook era un viaje que tenía un corte ya científico, que estaba inspirado por las ideas de la ilustración, y por lo tanto no solo iba con Banks, que se suponía que era un científico, que se va a convertir en un gran científico después, pero va a ser esa experiencia precisamente de ese viaje lo que le va a dar ese conocimiento, y van a ir de la mano con digamos, dibujante. En el caso del primer viaje va a ser precisamente esta figura que es Sydney, que Parson, que los va a acompañar. Y aquí está el dibujo de lo que es, en el fondo, Botany Bay. Aquí vemos cómo precisamente Joseph Banks miraba la naturaleza y cómo todas las ilustraciones de este periodo nos muestran precisamente a esta figura. Y estos son los dibujos de estas observaciones que va a hacer. Aquí vemos que evidentemente está poniendo proteas, estas son proteas que evidentemente para ese entonces no lo conocía. Y él va a publicar un libro que se llama Florigerium, ya en el fondo sobre la flora, que obvio, hoy día uno va, por ejemplo, en el fondo a los parques botánicos, ¿ya? Y precisamente dentro de las obras que todavía se venden, así como aquellos libros lindos con ilustraciones, están precisamente las obras de Joseph Banks. ¿Ya? Y aquí vemos los dibujos de estos viajes de exploración que evidentemente van a intentar ir sistematizando y un poco ir estableciendo cómo es esta naturaleza, cómo es el mundo, la riqueza, la abundancia, la diversidad de lo que es la naturaleza misma. Aquí vemos esta ilustración que muestra a Joseph Banks como con alas de mariposa, ¿ya? Y evidentemente aquí lo vemos ilustrado con varias figuras, con el Capitán Cook, porque a todo esto, cuando vuelven del primer viaje, se le entrega un dinero a Joseph Banks, no al Capitán Cook, para organizar un segundo viaje. Joseph Banks quería un barco más grande, quería establecer, porque había encontrado que el viaje había sido fantástico, pero que había sido muy incómodo. Y por lo tanto, él quería un barco que tuviese un segundo piso para poder estar más cómodo, lo que era prácticamente inviable. El capitán Cook, que no tenía los recursos, le va a pedir en el fondo a Banks que sea él su capitán. Banks va a acceder a eso y finalmente por distintas razones y por razones técnicas de que no se podía ampliar el barco, Banks va a decidir no ir y esa es la razón por que el capitán Cook va a terminar teniendo dinero para un segundo viaje. Entonces, evidentemente, sus historias están absolutamente vinculadas. Y este es el viaje que hace el capitán Cook con Banks, pero también con este personaje que obviamente lo va a acompañar. Entonces, estos viajes del Capitán Cook 1, 2, en el segundo viaje va a ir acompañado de un dibujante que se llama William Hodge, que evidentemente la tarea del segundo viaje era encontrar digamos, la Tierra Austral, y todo esto es lo que va a fascinar a Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt deseaba profundamente hacer eso, pero su madre tenía otras ideas, quería que en realidad fuera, ojalá, un funcionario de Estado del Estado prusiano. Pero cuando en 1796 se muere su madre, él hereda una fortuna tremendamente considerable
y decide perseguir su sueño, ¿ya? Y por lo tanto va a abandonar su carrera como empleado público y se va a embarcar en sus proyectos, y él quería hacer un viaje fuera de Europa. La verdad es que no tenía muy claro a dónde ir, ¿ya? Y por lo tanto va a empezar a ver posibilidades, y efectivamente va a ir primero a ver a su hermano a París, un poco para contarle qué es lo que quiere hacer, y ahí va a conocer a un francés que se llama Émile Bonpland, ¿ya? Y que era un médico naturalista también, y que también le encantaba la botánica, pero no tenía ni un peso. Entonces Alexander von Humboldt, que no quería hacer el viaje solo, le plantea la idea de, mira, yo voy a financiar este viaje, quiero que me acompañen. Entonces la idea inicial era ver dónde iban, y una de las alternativas era precisamente América. Entonces M. Bonpland se va a matricular, fácil, obvio, el que financiaba, ponía la plata, era precisamente Alexander von Humboldt, pero Bonpland tenía también, iba a ser muy importante, porque si no probablemente este joven von Humboldt no habría ido, así que van a ir juntos y se van a embarcar en esta idea, compartiendo esta pasión. Entonces el propio von Humboldt nos dice, he tomado la irrevocable decisión de embarcarme en este viaje. Estaré en los próximos años preparando este viaje y reuniendo los instrumentos necesarios. Pasaré entre 1 año y 1 año y medio en Italia estudiando primero los volcanes, ¿eh? Luego viajaré a Inglaterra, parando primero en París, y finalmente partiré, ya la decisión era a las Indias Occidentales. Entonces, 1797, teniendo la plata, preparándose y juntando los instrumentos, porque era muy importante, porque él quería hacer un viaje de exploración, y por lo tanto, si era un viaje de exploración, tenía que llevar todas las cosas que necesitaba para poder hacer las mediciones y tomar, en el fondo, las estadísticas y las cosas que él quería poder procesar posteriormente a este gran viaje. Y por lo tanto, va a recopilar, y esto es un poco los museos que hoy día vemos de las cosas que va a llevar, no viajaba precisamente liviano, ¿ya? Y por lo tanto, para él lo importante era la observación, la medición, ¿ya? Y por lo tanto, todos estos instrumentos que no eran precisamente de bolsillo son los que va a juntar para poder llevar y para poder medir todas aquellas cosas que se le pongan frente a los ojos, ¿ya? Así que no solo termómetros, barómetros, ¿ya? Sino que todas aquellas cosas que lo puedan ayudar a medir. Y así, teniendo en cuenta que iba a las Indias Occidentales, va a pasar primero por España. Y ahí se va a encontrar con Carlos IV, ¿ya? Quien finalmente le va a autorizar, de hecho le va a ir a pedir permiso al rey, y efectivamente el rey le va a autorizar un libre paso por los dominios españoles para que haga recolección de materiales y haga sus experimentos botánicos. Y de hecho lo van a nombrar inspector de minas del Nuevo Mundo. Así que aquí está, en fondo, digamos, el documento donde el rey de España lo nombra inspector de minas del Nuevo Mundo bajo la corona española. Y por lo tanto, en 1799 va a salir, obviamente, en una fragata, y en este caso Pizarro, ¿ya? Y va a ir en esta va a zarpar en el Pizarro rumbo a Tenerife, y luego en el fondo hacia Nueva Granada, donde va a empezar su viaje. Entonces aquí vemos cómo sale precisamente de España, y el viaje, esto es todo el viaje de von Humboldt. El viaje de von Humboldt va a ser entre 1799 y 1804, o sea, estamos hablando precisamente del comienzo, estamos precisamente en la última fase de lo que es y el inicio del mundo napoleónico propiamente tal. Napoleón se va a coronar emperador precisamente ese año, ¿ya? Entonces ahí es bien interesante, porque es ese periodo temprano, ¿ya? Y va a viajar particularmente por Centroamérica y Sudamérica, o sea, va a incluir en el fondo Venezuela, va a incluir Ecuador, parte de Ecuador y parte de también Perú, y luego va a volver a México, va a permanecer largo tiempo en México, y luego va a ir a Estados Unidos, y finalmente va a volver, estando también en el Caribe, en Cuba, en fin, ¿ya? Entonces es un viaje bastante largo que en el fondo son varios años, 5 años, se va a permanecer en este lugar, en este viaje de exploración, todo financiado obviamente por la fortuna de Alexander von Humboldt, y aquí lo vemos retratado en lo que él quería ser visto, como el conocedor de la naturaleza. Así que por 5 años, él y Aimé Bonpland van a dedicarse a recolectar especímenes
plantas, en el fondo primero en la Amazonía, que les va a encantar, de hecho va a estar fascinado en ese lugar, en el bosque tropical, en Cuba, y también parte de lo que va a ser la cordillera de los Andes. Y aquí es bien interesante porque él no solo va a observar la naturaleza, no solo va a observar la geología, sino que también va a observar esto, como yo dije, como un ecosistema, y por lo tanto también va a estar tremendamente asombrado de la gente, y cómo esta gente de alguna manera está vinculada con, y cómo son parte de este ecosistema también. ¿Ya? Aquí vemos una escena nocturna representada a orillas del Orinoco, donde va a permanecer también por largo tiempo. ¿Ya? Van a bajar en el fondo, por el Amazonas, por el río Cassiquiare, en el fondo esto también está una representación, pero es interesante ver esta representación porque aquí vemos precisamente todos estos instrumentos y el despliegue, o sea, tienen que imaginarse cómo era bajarse en cada lugar, cómo era embarcarse, cómo era mover todas estas cosas. O sea, esto no era nada de simple, ¿ya? Y nada era precisamente de bolsillo, ¿ya? Y obviamente que van a pasar de dulces y de agraz, podríamos decir, porque evidentemente esto no va a ser nada simple. Se van a internar en lugares donde no había absolutamente nada, ¿ya? Van a cohabitar y compartir también con los aborígenes de los distintos lugares, ¿ya? Y evidentemente van a pasar más de alguna enfermedad, o sea, se van a enfermar los dos. ¿Ya? De hecho, en algún momento incluso Bonpland estuvo a punto de morir. Y él, entre otras cosas, no solo va a observar, sino que se va a dedicar a poder bajar cada una de las, digamos, de las cosas que va a haber en documentos para poder después, porque su intención siempre fue procesar ese material y poder sistematizarlo. Eso es lo que había aprendido en su educación teórica, esta era la parte práctica que él siempre había soñado. Y por lo tanto, sus cuadernos son tremendamente rigurosos, donde va incorporando notas, donde va incorporando dibujos y evidentemente donde además va recogiendo todas las cosas. Este era lo que se denomina el notebook, ¿ya? El notebook, claro, el libro de notas, pero aquí es precisamente el set de escritura. ¿Ya? En una época en que tenemos tintero, pluma, y evidentemente esto llevado a la selva no era algo ni muy simple ni muy fácil. Él va a decidir cada vez que van, porque además era absolutamente apasionado, cada vez que se encuentran a una cima alta, él va a decidir que quiere subir. Y de hecho va a subir una cumbre altísima que va a ser el Chimborazo. ¿Ya? Aquí vemos una representación que es pintado posteriormente, cuando él ya vuelve en 1810, pinta en este cuadro que obviamente es una imagen en base a los dibujos que él hace, pero esta cumbre va a ser la cumbre más alta hasta entonces subida, y entendamos que él va a subir, y miren muy bien cómo está vestido, así como está vestido. ¿Ya? De hecho, la Andrea Wolf, para investigar el libro, ella va a hacer un viaje para un poco emular y poder empaparse de lo que había tratado de buscar, y ella dice que vestida con la ropa de hoy día, y estamos hablando de Gore-Tex, con en el fondo, cuando decimos Gore-Tex son en el fondo zapatos que no se mojan, y de alguna manera ropa térmica, no va a llegar hasta arriba ella. ¿Ya? Sin embargo, Alexander von Humboldt, vestido de comienzo del siglo XIX, con la chaqueta y los zapatos de suela, va a llegar hasta arriba. Es algo bastante impresionante. ¿Ya? Y de hecho, ahí va a ser las mediciones y ahí se va a dar cuenta también en la medida que va subiendo, porque no va a ser el único cerro que va a subir, que existen, hace estos primeros mapas donde va poniendo altitudes, y estas altitudes va a hacer los comparativos con respecto a las especies de botánicas que va observando, y por lo tanto va a poder concluir que efectivamente a ciertas altitudes pueden aparecer especies similares en distintos lugares, y eso posteriormente, no ahora, no en el viaje, lo va a poder ir sistematizando. Pero evidentemente va a ser mapas, ya va a ser distintos mapas, no solo de los ríos, ya no solo de los volcanes, no solo del terreno, ya, sino que va a intentar comprender la naturaleza. Su gran obsesión es poder comprender la naturaleza. Y obviamente que además le va a tocar ver, y va a escribir en sus libros, que va a haber erupciones volcánicas, que va a encontrar que esto es tremendamente fascinante, y ahí aparece ese espíritu romántico que nosotros de alguna manera hemos ido desentrañando a lo largo de este curso, que evidentemente le aparece. Hoy día, cuando la gente sube el Chimborazo, arriba del Chimborazo está precisamente esta imagen de esta escultura de Humboldt arriba del Chimborazo. Y ahí hizo
hito, llegó precisamente hasta arriba. Y ahí está la Andrea Wolf en su exploración, donde ella no llegó hasta arriba y dice, la verdad es que es una cosa impresionante, un poco dimensionar con la tecnología, con lo que esa gente tenía para comienzos del siglo XIX en relación a lo que es hoy día. ¿Ya? Va a hacer un montón de dibujos, va a tener, en el fondo, y aquí obviamente esto se lo va a representar después, porque se va a hacer inmensamente famoso en vida, y por lo tanto su historia que después va a publicar se van a convertir en lectura. Entendamos que el propio Darwin posteriormente va a llevar precisamente los libros publicados por Humboldt como compañía, pero va a hacer esto. Esto es una cosa increíble. Esto es un dibujo, y aquí está el Chimborazo, y si uno amplía, aquí de alguna manera hay un corte transversal en el que está escrito cada una de las especies que aparecen. Y además aquí podríamos decir, previo al Excel, lo que él hace es una sistematización tipo planilla Excel, o sea, piensen en lo que era la mentalidad de este hombre para poder sistematizar lo que es esta información, un poco para que les quede más claro. Ahí está. ¿Ya? Ahí vemos el corte transversal, donde va a poner cada una de las especies que va a ir encontrando, y por lo tanto va a ir sistematizando esta información de un modo que nadie nunca lo había hecho, lo que le va a permitir comprender este concepto de ecosistema. Y esto no lo va a hacer solamente para las plantas, sino que también lo va a hacer para la parte geológica. Recordemos que él trabajó como parte de geología, o sea, él trabajó como un miembro, digamos, de la parte burocrática del, digamos, del gobierno, del reino prusiano en el tema geológico, por lo tanto tenía conocimientos geológicos también. Entonces va a ir en la búsqueda de esta geografía, podríamos decir, de las plantas, y posteriormente va a publicar este ensayo, ¿no es cierto?, sobre la geografía de las plantas en 1807, cuando ya en el fondo vuelve, él viaja hasta 1804, y de ahí en adelante se va a dedicar a sistematizar toda esta información y un poco a publicarlo. Y eso es lo que ahí hace estos dibujos. Los dibujos no los hace en ese minuto, pero en ese minuto sí tiene, podríamos decir, las notas necesarias y digamos en cantidad para poder llegar a estas conclusiones. Entonces, además, aquí un poco para que se hagan una idea, va a ser toda esta ruta de los volcanes. Es más, yo creo que el más alto que va a subir es el Chimborazo, pero el pobre Bonpland ya no lo podía creer porque veían uno más y vamos subiéndolo. O sea, piensen ustedes aquí que tenemos 5.230, 5.319, 5.023, este es el más alto de todos, pero la verdad es que no va a quedar uno sin subir, lo que le va a permitir llegar a estas conclusiones. ¿Ya? Aquí también piensen esta imagen donde está él vestido y estos hombres desnudos, que además con el frío, que eso también le va a impresionar y va a encontrar que es parte de la naturaleza. Y aquí no solo hace los segmentos de poniendo, sino que también hace los segmentos de la cordillera de los Andes, un poco poniendo los dibujos, podríamos decir, icónicos de la naturaleza que se va encontrando a las distintas altitudes y hasta dónde hay y dónde ya no hay, podríamos decir, precisamente vegetación. Va a observar y va a hacer un montón de dibujos de otros lugares. El lago Valencia va a ser un lugar bien clave porque aquí él se va a dar cuenta también de algo que podríamos decir es tremendamente moderno, porque se va a dar cuenta de que aquí se ha producido un desbalance en la naturaleza misma, algo que podríamos decir nosotros generalmente culpamos al ser humano, ya la industrialización, y ya el propio Alexander von Humboldt es capaz de ver esos efectos que nosotros podríamos decir ecos de la deforestación o cambios en el balance que van generando estos problemas, que lo va a manifestar precisamente en el lago Valencia. ¿Ya? Y aquí vemos también dibujos posteriores de él, por eso digo que cómodamente no iban vestidos, y ahí está la película que yo les dije, él y Bonpland, porque además una de las cosas que le va a suceder aquí es que él va a llegar aquí a algunos lugares y él era bien contrario a la esclavitud, y por lo tanto él va a comprar varios esclavos para liberarlos. ¿Ya? Y obviamente que muchos se van a reír de eso porque claro, él los liberaba por un lado, pero posteriormente quedaban libres y los tomaban nuevamente esclavos, pero él tenía ese espíritu romántico, un poco de intentar cambiar las cosas y de cambiar el mundo. Iba a ser en el fondo, podríamos decir, un salmón en ese sentido de navegar
contra la corriente, algo que siempre ha sido tan necesario. No todos los viajes van a ser fáciles, aquí vemos, piensen ustedes que van llevando, no, nada va a ser fácil en realidad, van llevando todos los instrumentos y eso implica contratar nativos, llevar las mulas y poder en el fondo burros poder trasladar las distintas cosas. Entonces, en su viaje, ya no solo va a ir, como les dije, hacia Sudamérica, sino que también a Centroamérica, donde va a estar en Cuba, va a permanecer un tiempo, pero también va a ir a México y, como les dije, a Estados Unidos. También se ha escrito sobre esta amistad entre Jefferson y Humboldt. En México también va a dejar huella importante y de hecho para los 250 años se hizo este documental de Humboldt en México y cómo de alguna manera esta visión del explorador va, y como el mismo Bolívar decía, va a redescubrir, a descubrir en profundidad lo que es este territorio, obviamente. ¿Ya? Y aquí obviamente los mapas van a ser fundamentales. Esta era la casa de Humboldt en México, que obviamente hoy día tiene la placa, que aquí vivió en el periodo que exploró aquí, y tiene obviamente su estatua en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México, porque va a recorrer más que simplemente Ciudad de México. Cuernavaca también tiene presencia de Humboldt. El propio Thomas Jefferson va a quedar bastante impactado. Jefferson va a ser una figura obviamente de un Estados Unidos temprano, un Estados Unidos recién independiente. Él es parte también de la redacción precisamente de la Declaración de la Independencia. Toda la parte de la pluma maravillosa de la declaración se le atribuye a Jefferson, independiente que después se hacen varias bajadas, pero toda la parte inicial, que es la parte más inspiradora, es precisamente la pluma de Thomas Jefferson. Ahora, Jefferson, además, ahí ven toda la pugna de este Estados Unidos temprano, entre cuánto tiene que ser el poder federal y cuánto tienen que ser los poderes de los estados. Comprendamos que los estados de las 13 colonias no tenían prácticamente nada en común, excepto Gran Bretaña, y por lo tanto, cuando se independizan, van a tener que buscar una cosa aglutinadora y un sentido aglutinador que reemplace esa cosa real que había sido de alguna manera Gran Bretaña. Y el mismo Jefferson, que va a ser parte de las ideas federalistas, que es lo que completa un poco todo lo que es la independencia americana, cuando se presentan las guerras napoleónicas, va a ser quien va a ver una oportunidad en comprar Luisiana, y por lo tanto va a ser él, que era digamos, darle más poder al Estado federal, el que le va a dar más poder al Estado federal para poder adquirir estos territorios. Esta ilustración que precisamente muestra la mosquita Napoleón, ¿ya? Y a Jefferson en el fondo vomitando dinero, va a tener que mutar él como figura. Y obviamente que van a incorporar con esto toda esta zona nueva que va a ser Luisiana, ¿ya? Y obviamente que aquí va a llegar, obviamente, Humboldt y va a ser parte de poder mapear, de poder, digamos, recorrer este territorio. ¿Ya? Entonces, de hecho, aquí va a permanecer y por eso deja tanta huella en Estados Unidos, porque va a tener también y va a tener sendas conversaciones con Jefferson, donde el propio Jefferson considera que es el hombre, digamos, científico más importante. ¿Ya? Entonces, en 1804, ya en junio, terminan su expedición y decide volver a Francia, y vuelve a Francia porque ahí estaba su hermano, con 60.000 especímenes. O sea, imagínense la cantidad de cosas, plantas, minerales, muestras de tierra, digamos, vestigios animales, taxidermia también, porque hay algunos animales que los quería llevar completo y para eso los tenía que embalsamar, ¿ya? Y obviamente a esto agréguenle mapas, dibujos, observaciones, notas, una cantidad de material importantísimo. Y de ahí en adelante, digamos en 1804, cuando ya llega a Francia, se va a dedicar primero a analizar, a organizar, primero organizar y poder organizar toda esta información, y va a comenzar desde el comienzo a dar charlas, ya un poco de sus viajes, y va a publicar, de hecho, va a hacer los relatos de esta expedición, y se va a dedicar precisamente y va a publicar este viaje de Humboldt y Bonpland, que evidentemente va a cautivar a mucha gente.
Entonces va a empezar a integrar también sociedades académicas y va a empezar a mostrar todos los resultados, ¿ya? Y va a empezar a colaborar en distintas sociedades un poco para poder compartir esta información que tiene. Tenía todos estos cuadernos, estos son los cuadernos que él traía, y por lo tanto tenía que bajar, hacer las bajadas precisamente de esta información. Y aquí va a frecuentar, hablamos de los salones de la inteligencia en Berlín, bueno, aquí los salones de la inteligencia precisamente de la intelectualité, podríamos decir, francesa, y aquí va a visitar y va a frecuentar los salones de la Madame Staël, que era uno de los salones más famosos, y de la Madame Duras, que son los dos salones más famosos de comienzo del siglo XIX, entre 1816 y 1826. Entonces el Salón de Madame Duras era el lugar donde se encontraba esta intelectualidad y compartían no solo ideas políticas, sino ideas económicas, y no solo ideas económicas, sino que también vamos a incorporar ahora este conocimiento de Alexander von Humboldt, y que evidentemente aquí participaban hombres, mujeres, y muchas veces esto terminaba también en algo más allá. Y ahí va a conocer, entre otras cosas, a Chateaubriand, que era la gran figura romántica del mundo francés, y también se va a hacer amigo de este François Arago, con quien de alguna manera va a compartir toda la vida intereses en astronomía, en física, en instrumentos, en geología, ¿ya? Y por lo tanto este conocimiento no va a quedar en él, ¿ya? Y eso es algo fundamental, porque eso es lo que construye la ilustración, y la ilustración se cimienta sobre lo que nosotros decíamos el movimiento científico, que era esta república de las cartas, esta conexión que evidentemente se va a manifestar en Humboldt. Este es el escritorio donde escribe, cómodo no, para nada, uno mira esto y dice, por Dios, ¿ya? Pero sí, aquí va a sistematizar, tampoco le han cabido todos los papeles, pero ahí va a escribir y va a publicar muchas cosas. En 1810 va a publicar en el fondo la vista, en el fondo de, digamos, de la cordillera, digamos, de los distintos monumentos y de la gente, va a ser este vínculo entre la gente y la naturaleza misma, y obviamente que aquí, en base a los dibujos a mano alzada que él había hecho, va a contratar dibujantes para que hagan precisamente los grabados que van a ir acompañando todas estas ediciones, ¿ya? Y por lo tanto aquí vemos cómo estos grabados van a aparecer en los distintos libros. Estas son las notas que va a traer, y esto un poco para pensando en Andrea Wolf, un poco analizando todas estas notas que además tienen estos márgenes tan propios del pensamiento, y esta era la que les mostré al principio, que me parece lejos la más caótica. Pero no solo eso, él también ponía en sus notas a veces papelitos pegados de cosas que se le habían olvidado, o sea, es mucho más complejo poder sistematizar el conocimiento que él va acumulando en estos libros. Ahora, en 1815 va a terminar siendo derrotado finalmente Napoleón, y se va a congregar en el fondo el Congreso de Viena para redefinir Europa. Y en este Congreso de Viena, el representante de Prusia, uno de los representantes de Prusia del Congreso de Viena, va a ser precisamente el hermano de Alexander von Humboldt, que era Wilhelm von Humboldt. Y aquí podemos ver también cómo van variando. O sea, Wilhelm von Humboldt se va a trasladar desde Berlín a París en 1790, un poco siguiendo las ideas de la Revolución. Él va a madurar estas ideas, va a ir cambiando, va a ir mutando, y finalmente va a ser él el representante de Prusia en el Congreso de Viena, un poco para restablecer el orden anterior, un poco para que nos hagamos esa idea. Él va a ser uno de los negociadores de, digamos, de esta, recordemos que además el Sacro Imperio Romano Germánico había sido destruido por el propio Napoleón, y por lo tanto era esta confederación germana a la que va a representar precisamente Wilhelm von Humboldt, ¿ya? Y entre las cosas que aquí van a plantear, y un poco estas ideas ilustradas que ellos tenían, y eso mismo que Alexander había manifestado en su viaje contrario a la esclavitud, va a ser precisamente que el Congreso termine aceptando, entre otras cosas, el fin y la abolición de la esclavitud y el término del comercio de esclavos como una de las pautas. Entendamos que esta pauta que se establece todavía va a faltar, porque evidentemente esto va a ir en el tiempo. O sea, pensemos que de los primeros países en abolir la esclavitud, incluso está Chile, que los países primeros en abolir la esclavitud son los países que no tenían esclavos, ¿ya? Los otros les va a costar bastante más, ¿ya? Y por lo mismo, él, bueno, va aquí poner de alguna manera estas bases, sentar estas bases, de terminar con el comercio de esclavos, de devolver el arte que había tomado Napoleón en los distintos lugares, en los distintos países, y volver a darle derechos, ojo, una cosa importante, a los judíos. Y esto va a ser bien importante porque la Confederación Alemana
siempre hubo pogroms en la historia y siempre hubo persecuciones, y por lo tanto aquí es restablecer a los judíos con sus derechos, que obviamente eso va a ser una cosa bien importante y que evidentemente va a explicar el por qué va a haber una comunidad judía tan importante también en Alemania, para explicarnos después lo que es el siglo XIX y lo que es el siglo XX. Este es el traje del barón von Humboldt, ¿cómo se llama esto?, de Wilhelm von Humboldt en el Congreso de Viena. Como yo les dije, eran muy cercanos, y por lo tanto esta importancia política de Wilhelm va a también a darle cierta holgura al propio Alexander de poder desarrollar todo su trabajo, ¿ya? Ahora, entendamos que para muchos aquí también, por el hecho que habían vivido en Francia por tanto tiempo, no van a faltar las voces que los van a acusar de que son casi espías porque eran pro-franceses, y entendamos que la que había sido derrotada era Francia, y por lo tanto eso también va a estar un poco sobre la mesa. Aquí está el sello privado de las letras, digamos, de las cartas, perdón, de Wilhelm von Humboldt durante este periodo, ¿ya? Ahora hay que entender que aquí también se van a inmiscuir en la política. De hecho vamos a ver que van a, para la época, podríamos decir, de ya las revoluciones burguesas de 1830, que va a poner a Luis Felipe de Orleans, ellos van a ser simpatizantes de este concepto, de esta monarquía constitucional, pero a pesar de que lo acusan de ser espía, porque eso lo vamos a ver, que va a ser una acusación que va a estar en toda su vida, él siempre va a ser, y los dos van a ser tremendamente fiel a la corona prusiana, o sea, no van a ser estos espías, ¿ya? Y de hecho, el propio Wilhelm von Humboldt va a ser un intelectual que se va a preocupar del tema político, va a hablar de los límites de la acción del Estado, en un momento en que el estatismo va creciendo. Pensemos que Hegel plantea la historia completa como una libertad que se va ganando en el tiempo en la medida que el Estado se va constituyendo, y entiende la libertad como entregarse al Estado, y por lo tanto aquí vamos a tener a un Wilhelm von Humboldt que va a incursionar en esta necesidad de límites del Estado. Pero la otra cosa importante es que Wilhelm von Humboldt va a incursionar en todo lo que es la teoría del lenguaje, y en esa teoría del lenguaje, esa idea de que hay estructuras mentales que son diversas en toda la humanidad y que tienen que ver con el modo de pensar que está determinado por el lenguaje específico. Y por lo mismo va a trabajar con su hermano, porque en el fondo también le va a preguntar respecto a sus viajes y a la gente que conoce, y van a tener un interés común respecto al lenguaje, al concepto del cómo comprender la realidad y si eso está determinado o no por el lenguaje. Bueno, Alexander von Humboldt va a publicar también, va a completar este relato de sus viajes, que va a aparecer como viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, y que se va a convertir en un bestseller total, ¿ya? Un proyecto tremendamente ambicioso, y esto es precisamente lo que va a llevar Darwin en su viaje, ¿ya? Y esto se va a convertir en el bestseller total en su época, y posteriormente también. Aquí lo vemos hoy día también republicado, y republicado para las generaciones de ahora, ¿ya? Pero además va a seguir publicando, y aquí lo vemos en edición también Penguin, y también hoy día se han editado en el fondo de estos viajes solamente las ilustraciones, porque también se van a ver ediciones que van a ser en el fondo ilustradas. Es más, aquí hay una cosa bien interesante, porque por ejemplo aquí vemos los prismas basálticos. Los prismas basálticos son, digamos, realidades geológicas que se producen en ciertos lugares. O sea, por ejemplo, cuando uno va a Irlanda, en la parte norte está el paso de los gigantes, como se denomina, que son precisamente prismas basálticos que se dan en el norte de Irlanda y en el sur de Escocia. Bueno, esos prismas basálticos, que tienen toda una leyenda para explicar, él también se va a encontrar con estos prismas basálticos en Sudamérica, ¿ya? Y obviamente que aquí él describe, hace los dibujos, pero posteriormente vemos que las ilustraciones son tremendamente cercanas a lo que es la realidad. Ahí pueden ver, estos son los prismas basálticos reales, ¿ya? Y cómo de alguna manera el dibujante logra, y entendamos que aquí no había fotografía, o sea, las descripciones que él lleva en sus libros y en sus dibujos bastante primitivos, podríamos decir, son bastante cercanas a lo que es la realidad misma. ¿Ya? Ahí vemos estos prismas basálticos y los dibujos que va a hacer él, ¿ya? Un poco, o que va a hacer, y que él de alguna manera va
a permanecer en su mente con las pocas notas que hace, hasta que el dibujante, que es un artista, logra de alguna manera llevar eso que él plantea al papel, ¿ya? Digamos, a la placa, para poder después imprimir, ¿no es cierto?, esos dibujos. Va a escribir además un ensayo sobre la geografía de las plantas, este concepto de hacer estos mapas de la geografía de las plantas, dónde están ubicados, y aquí también le va a dedicar esta geografía de las plantas a Goethe. Ya esas conversaciones que habían tenido antes, ahora vuelven a Alexander tremendamente experimentado, que además le va a dedicar a esas conversaciones, y el propio Goethe va a reconocer que esas conversaciones fueron tremendamente importante. Y ahí vemos esta edición con los mapas geográficos que va a hacer él, y no son solo mapas geográficos, sino que además él va a hacer los equivalentes a nivel mundial, estos mapas botánicos, esta geografía botánica que es capaz de entender la realidad y la naturaleza como un ecosistema. Este es el primer hombre que comprende la fragilidad del equilibrio de la naturaleza misma, ¿ya? Y por lo tanto lo vincula. Y estos son los dibujos que él va a ir haciendo para esta geografía botánica, con todas las decisiones y con todas las marcas, de alguna manera, incorporando también la ciencia de, en el fondo, todo lo que tiene que ver con el clima, y con, de alguna manera, la presión, en fin, una serie de cosas que va a cruzar todos estos conocimientos, esta nueva ciencia que de alguna manera va a ir apareciendo. Y ahí vemos precisamente todos estos dibujos, donde además habla de las napas subterráneas, como pueden ver aquí, y cómo de alguna manera esto se va dando en distintos lugares. O sea, son mapas que de alguna manera pretenden comprender la realidad, sistematizar la observación, hace los primeros mapas climáticos. Él analiza esto y entendamos que va a extrapolar lo que él observa, lo que él ha conocido. No ha viajado todavía por todo el mundo, pero sí ha viajado y ha permanecido observando, podríamos decir, científicamente, para poder llegar a conclusiones. Entonces hace no solo los mapas climáticos, sino que también las corrientes, y cómo las corrientes influyen en el clima. ¿Ya? Él es el que se da cuenta que esa corriente fría cambia el clima de la costa de Sudamérica, y por eso esa corriente tiene su nombre. ¿Ya? Entonces, obviamente que aquí hace también un mapa mundial de la actividad volcánica. Recordemos que subió todos los volcanes que encontró, hizo toda esta ruta de los volcanes, y eso le va a permitir extrapolar a lo que es la realidad, llegar a conclusiones que son ciertas, ¿ya? Que son ciertas y que se mantienen vigentes hasta hoy día. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo va a hacer toda esta sistematización, que además después, con los estudios que tenía respecto al universo, también lo va a vincular, va a entrar también en ese tipo de cosas. Entonces va a publicar no solamente eso, sino que toda su exploración botánica en América, pudiendo mostrar las distintas especies que va a encontrar, y catalogándolas, ordenándolas y estableciéndolas para poder compararlas con las especies de otras regiones, pudiendo hacer estos mapas a nivel mundial. O sea, el trabajo que va a ser un trabajo literalmente de sistematización, de observación y de catalogar, de ordenar, de controlar. Es literalmente ese llamado que el racionalismo y planteaba desde digamos, desde el movimiento experimental, desde Bacon, de establecer el dominio del hombre en el mundo, el control, el conocimiento, el catalogar. Y aquí vemos que no solamente es la flora, sino que también la fauna, que evidentemente va a ser parte de su interés. Él hace también las primeras descripciones, literalmente, de los cóndores, así que aquí vemos el cóndor y el dibujo de este cóndor y cómo se va encontrando con estas distintas especies en distintos lugares. Aquí vemos el dibujo que él hace de este monito, que él anota, y posteriormente los dibujos que van a aparecer en los libros que va a publicar posteriormente. Aquí vemos también dibujos con sus notas de las distintas especies marinas que se va a encontrar, y los dibujos que van a ir haciendo posteriormente para sus libros, que ya tienen un afán científico. O sea, este hombre está observando, está compilando, está reuniendo la información con ese conocimiento teórico tan formal que había tenido en sus etapas anteriores. Va a trabajar de la mano con su hermano, que había, como yo les dije, entrado en el estudio del lenguaje, y precisamente Alexander von Humboldt se va a interesar en el lenguaje, y por lo mismo van a trabajar juntos respecto a esta teoría que está desarrollando Wilhelm von Humboldt, y aquí vamos a ver que Alexander le va a poder
aportar, porque además se va a traer unos códices y eso le va a permitir poder observar. O sea, Wilhelm von Humboldt estaba haciendo una comparación entre el lenguaje, el egipcio, y la escritura, ¿ya? Y la forma mental, y estaba haciendo precisamente igual que el hermano, así como el hermano lo hacía con las plantas, este lo hacía con, en el fondo, con la lengua y con, él lo va a llamar el rango de pensamiento, podríamos decir lo que posteriormente se van a llamar propiamente las herramientas cognitivas, un poco muy anterior a lo que va a ser Lev Vygotsky, por ejemplo, pero la teoría de Vygotsky se va a sentar sobre la teoría de Wilhelm von Humboldt. Entonces, esta teoría de Wilhelm tiene que ver con este órgano formativo del pensamiento, que si no es solamente la comunicación, sino que implica digamos, la capacidad de pensar. Nosotros pensamos en palabras. La posibilidad de conocimiento tiene que ver con las palabras que el lenguaje tiene, y obviamente que él ahí va a desarrollar la idea de que el alemán tiene la posibilidad de tener más palabras y por lo tanto tiene una posibilidad de mayor pensamiento dentro de lo que es en el fondo su propia teoría. Y ahí van a trabajar juntos porque, como les dije, se va a traer unos códices de México que se conoce como el Códice Humboldt. Y aquí también va a estar, como estaba interesado Alexander en los jeroglíficos, va a ser una comparación entre los jeroglíficos y el lenguaje que está en los códices, ¿ya? Y por lo tanto van a hacer un trabajo conjunto, ¿ya? Un interés, esta idea de tratar de llegar a una conclusión de que la palabra son como monumentos, ¿ya? Y que va más allá simplemente de lo estético, sino que es una cosmovisión, una forma de poder entender la realidad, y hay una visión, como decía, única de la naturaleza, un poco tratar de encontrar eso humano y cómo esto se manifiesta en las distintas expresiones que hay dentro del lenguaje, tratar de entender esa relación entre lo que es la población y el entorno mismo, esa conexión que le va a interesar a Alexander, cómo de alguna manera esta cosa cultural tiene que ver con el entorno y cómo se manifiesta en relación a la naturaleza. Entonces va a traer una serie de vestigios no solamente naturales, sino que también monumentales, que le van a permitir poder cruzar y trabajar los dos hermanos en conjunto. Se va a seguir publicando, va a publicar las visiones de la naturaleza, ¿ya? Y obviamente aquí vemos que ya es famoso, porque da un montón de charlas, para 1831 es famoso, y los van a llamar, de hecho, a Wilhelm primero, a fundar la Universidad de Berlín. Y Wilhelm va a llamar a Alexander, y por lo tanto esta universidad, que era un mandato prusiano, la idea era congregar a las mayores celebridades de todas las áreas, ¿ya? Y por lo tanto aquí la idea era crear un nuevo currículum, ¿ya? Que de alguna manera permitiera no solamente el estudio de los clásicos, sino que hacer un énfasis en las humanidades, pero también en la ciencia, y por lo tanto van a ser reclutados no solo Hegel, que aquí ya vemos entre las figuras que está justamente arriba, sino que abajo vemos a los dos hermanos, y esa es la razón por la que hoy día, de hecho el año 49, se va a renombrar la Universidad de Berlín como Universidad Humboldt. Ahora, estando en Berlín, con motivo de la universidad, él va a empezar a desarrollar y se va a instalar en la Universidad de Berlín, de hecho va a empezar a dar unas conferencias que las va a titular Cosmos, y que posteriormente él va a hacer y va a compilar estas conferencias en un libro que también se va a llamar Cosmos. Entonces, desde 1827, en Berlín, va a, en el fondo, a hacer estas conferencias que lo van a hacer tan famoso, donde vemos precisamente esta academia, que era la Academia Coral en Berlín, donde él va a hacer estas conferencias. Entonces aquí vemos a Alexander, que tiene así como en el fondo el mundo en sus manos, comprender el secreto de la naturaleza, de la realidad misma. Y por lo tanto aquí va a hacer todas estas charlas el año 27, el año 28, ¿ya? Y obviamente que de ahí en adelante, después de hacer todas estas charlas, se va a dedicar a compilar esta información, que ya la ha estructurado mentalmente, para poder llevarlo a una obra que va a ser esta obra Cosmos, que van a ser 5 volúmenes entre 1845 y 1862. Aquí vemos el bosquejo, digamos, tenía bonita letra, como pueden ver, ya el bosquejo de este cosmos, esta descripción física, ese es el concepto del universo. ¿Ya? Es un ensayo para tratar de recopilar esta información que ha ido juntando y que obviamente lo va a terminar publicando. Y aquí vemos también, por ejemplo, en el manuscrito se da cuenta de pronto que hay algo, y esto es divertido, que no le parece, y lo recorta, y le pega un papelito, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es tan complejo. Y ahí vemos precisamente los cuadernos de lo que se va a convertir
en esta obra magna que se llama Cosmos, que es la descripción física del mundo. Y obviamente que aquí incorpora todo lo que son los planetas, lo que es la Tierra, ya lo que son los mares, ya lo que son las estrellas, ya lo que son los usos horarios como concepto, ya y lo que son también los climas y podríamos decir la naturaleza, y cómo de alguna manera lo que es en el fondo la luna y la rotación tiene que ver también con la luna, con los mares, con las mareas, en fin, ya hace toda una compilación y evidentemente con la naturaleza. Y obviamente que esto va a ser una obra tremendamente ambiciosa, que va a ser el primero en poder hacer este análisis macro, ¿ya? Es decir, es el concepto de la metanarrativa, y que tiene que ver con esta mentalidad propia que ha ido acumulando el racionalismo hasta llegar a este momento filosófico profundo. O sea, si nosotros pensamos que es contemporáneo a Hegel, esa intención de Hegel de poder recopilar toda la historia desde el comienzo, y esta historia entendida, esta metanarrativa, una metanarrativa que la hace Hegel desde el pensamiento y en el concepto de libertad. Bueno, Humboldt lo hace desde la naturaleza, Marx lo hace desde la historia para explicarse toda una realidad. Es ese concepto de una narrativa que explica toda la realidad, ¿ya? Y eso es Humboldt para lo que es el efecto precisamente de la naturaleza misma, la unidad de la ciencia, la unidad de la naturaleza. Entonces, bueno, va a ser en 1829, ya habiendo hecho todas estas cosas y ya siendo bastante mayor, lo van a invitar a un viaje a Rusia. Y la verdad es que muchos le decían que no podía ir porque ya estaba bastante mayor, pero él va a decidir que quiere ir, y por lo tanto va a ir. Así que va a ir a San Petersburgo, y aquí vemos sus dibujos precisamente en San Petersburgo, va a llegar al gobierno de Nicolás I en Rusia. O sea, Nicolás I es el hermano de Alejandro I que había derrotado a Napoleón, ¿ya? Y precisamente aquí va a poder afirmar estas cosas que las tenía de teoría con respecto a los climas, y un poco contrastar lo que había visto en América con lo que va a ver ahora en las llanuras, podríamos decir, asiáticas. Va a traer también un montón de material que le va a permitir compilar y seguir trabajando el resto de su vida. Ya va a recibir, de hecho, un doctor honoris causa en Rusia en este viaje. Y va a publicar, obviamente, este libro sobre el viaje mismo, que es para todas aquellas personas que les interesa los viajes, un poco esto que tiene que ver con la aventura y la ciencia, y que son, podríamos decir, de difusión de este material. O sea, él va a tener todas las dimensiones, la dimensión desde la difusión a la dimensión más profunda de lo que es la compilación y el desarrollo, en el fondo, del material que va a recoger. Este es el viaje en los territorios que va a recorrer, y un poco imaginar a dónde. De hecho, esta es una vista de Berlín, y luego se va a dedicar y se va a instalar nuevamente ahora en Berlín, y va a seguir compilando todo este material. No solo va a trabajar en la universidad, sino que se les va a encargar fundar a su hermano primero, se le va a encargar a Wilhelm fundar el primer museo público para la ciudad de Berlín, ¿ya? Y aquí vamos a ver que precisamente va a instalar lo que va a ser el Altes Museum. Hoy día en Berlín tenemos todas las ínsulas que están llenas de museos, museos que van a ser tremendamente destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si nosotros vemos este Altes Museum que va a instalar precisamente Wilhelm von Humboldt, es un replicar, miren bien esto es precisamente el Panteón de Roma. ¿Ya? Es esa idea de volver a este concepto del imperio, del concepto del conocimiento, la cuna del conocimiento, evidentemente tiene que inspirar a Roma. Y así como era la rotonda en el fondo con un panteón, ¿no es cierto?, del el Altes Museum, y a Alexander von Humboldt se le va a encargar fundar lo que va a ser el nuevo museo. El otro era el viejo museo, su hermano, él va a hacer el Neues Museum. Y este Neues Museum, que evidentemente incluso va a tener arqueología. Esta es la parte interior de los dibujos de cómo era la parte de lo egipcio. Hasta el día de hoy, vemos hoy día el Neues Museum está reconstituido completo, y es más, está reconstituido tremendamente bien, como lo hacen los alemanes, donde se tiene que notar lo que ha sido reconstituido, y es más, aquí vemos un edificio moderno
que conversa con un edificio reconstituido como era antes, y al interior uno va viendo los fragmentos, que quedan muy pocos fragmentos, porque fue totalmente destruido, y es más, durante la guerra hay gente que se dedicó a sacar las colecciones para tratar de salvar lo más posible. Estos son los dibujos digamos, de la construcción de este museo, los interiores, que además tenían réplicas de lo que es, podríamos decir, casi las estancias vaticanas en el fondo, en el interior, y aquí también se va a dedicar a trabajar con Gauss, que es un gran matemático. Aquí está precisamente en la película, él con Gauss, y obviamente se va a dedicar en su época tardía a compilar y a recopilar todas las cosas que ha aprendido, y obviamente aquí lo vemos en 1859, ya mayor, este retrato que era famosísimo, con obviamente el Chimborazo detrás, porque él era el hombre que había subido mayor altura, ¿ya? O sea, este era el que había conquistado el Everest como concepto, ya pensando que en ese entonces se pensaba que esa era la cumbre más alta, ya no supo del Everest porque capaz que si no habría ido también para allá. Entonces se dedicó a compilar, este era su escritorio, donde tenía toda esta información y donde se dedica a compilar y a escribir el resto de, digamos, de sus días. Y vemos una fotografía de él, él va a alcanzar a tener fotografía en 1857, y evidentemente hay que tener en cuenta de que sin él no hay un Darwin. Y ahí está, en Berlín, ahí donde, es más, uno visita la casa, y está su biblioteca, y ahí está precisamente él enterrado, va a morir en Berlín y va a ser homenajeado en vida, y aquí vemos como los grandes viajeros, ya como los grandes, en el fondo aquí está Cook, Franklin, Humboldt y Livingstone, ¿ya? Y obviamente que va a ser homenajeado y se lo va a celebrar en Berlín. Y posteriormente, ya cuando Darwin escribe, hay que entender que el propio Darwin le debe, y los darwinistas, le deben precisamente a este mundo de los románticos y específicamente a Humboldt. Entonces aquí vemos este libro, Charles Darwin y la deuda con los románticos, está Humboldt, y aquí precisamente tenemos por otra parte a Wordsworth y efectivamente a Darwin. Y aquí vemos a los darwinistas, es decir, está Darwin en el centro, no hay un Darwin sin un Humboldt, y no hay darwinistas sociales, como podríamos decir Huxley, Spencer, ¿no es cierto? Y Tyndall, sin precisamente un Alexander von Humboldt. Es más, va a ser popular, incluso se van a hacer historietas sobre sus viajes, y evidentemente hoy día ha vuelto a estar muy en boga, particularmente por el libro de la Andrea Wolf, que yo se lo súper recomiendo, porque creo que es una figura increíble, una figura que hace conexiones, una figura no solo que de alguna manera es capaz de ver la realidad como un todo, ese concepto de ver todo como todo, digamos, cosas específicas dentro de algo macro, ese concepto de la metanarrativa es algo que Humboldt lo hace increíble. Se ha escrito muchísimo también aquí, no solamente el libro de la Andrea Wolf, aquí la Maureen Meinhardt también va a escribir, los alemanes están tremendamente interesados, pero también la Laura Dawson, que va a escribir en el fondo parte del paisaje, en el fondo partes del cosmos como concepto, esa palabra cosmos es lo que queda como el gran legado. Ese es el concepto de comprender que la realidad está interconectada y que una cosa implica otra y que el cambio es como el efecto mariposa en el tiempo, el efecto mariposa también podríamos decir en la naturaleza. Así que también se ha escrito, bueno, sobre él en México, sobre sus estudios con las corrientes, sobre su interpretación, tal y cual, la Andrea Wolf habla de la invención de la naturaleza, aquí hablan de la interpretación de la naturaleza, pero sin duda es el primero en intentar comprender, ¿ya? Y por lo tanto son ecos que van más allá de su Berlín o su estancia en París, su viaje, sino que es la conexión de todo esto como un todo. También les recomiendo, como les dije, la película no es tan buena, pero sí me parece interesante después de haber escuchado esta charla, poder verla, como les dije, está en españolísimo, ¿ya? Y también se hicieron algunas películas, en el fondo, series, que obviamente la mayoría de las cosas que se han hecho son alemanas, por lo tanto no todas hay realmente acceso a menos que hablen alemán. Como les comenté, la próxima semana y las próximas semanas no tenemos clase, o sea, nos vamos a volver precisamente el martes 11
de octubre, y vamos a volver con una figura que también tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, en una dimensión distinta y en el mundo británico, pero así como hay Alexander von Humboldt, que tienen esta visión, van a ver estas figuras que son emblemáticas para intentar comprender qué es esta expresión de, podríamos decir por una parte, esta vertiente de lo que es el racionalismo, la ilustración, con el romanticismo que van a dar esta generación de estos científicos